Seguimos estudiando, o retomamos, mejor dicho, la serie Caminando con el Buen Pastor, que hemos venido estudiando desde hace varias semanas y hemos venido analizando casi que cada versículo o cada medio versículo de este Salmo 23. Ya lo hemos dicho muchas veces, yo aprendí el Salmo 23 de niño, muchas veces lo he repetido, muchas veces lo he orado, pero hasta ahora estoy entendiendo muchas cosas que están, mucha de la riqueza de ese Salmo que está allí desde hace siglos, pero a veces nos lo perdemos. Por eso es que estamos estudiando este Salmo, para comprender más profundamente lo que el Señor nos enseña a través de él y así cambiar nuestra forma de ver la vida y de enfrentarla. Porque cuando tenemos claro qué quiere decir que Él es mi pastor, definitivamente no puedo seguir viviendo igual. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de unges mi cabeza con aceite. Ese es el título, unges mi cabeza con aceite. Leamos el Salmo 23 como lo hemos venido haciendo todo y después iniciaremos el estudio de hoy. Muy bien, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú inspiraste a David este hermoso salmo. Gracias porque contiene tanto de lo que tú haces por nosotros y de nuestra propia naturaleza. Yo diría que tanta de nuestra naturaleza que no nos gusta verla porque nos reflejamos tanto en las ovejas. Pero Señor, lo más importante no son las ovejas, lo más importante es el pastor. Ayúdanos a afirmar en nuestro corazón estas verdades contenidas en esta palabra y que veamos la vida de una manera diferente. No estamos solos ni vamos a la deriva. Tú eres nuestro pastor y tú nos diriges. Háblanos, Señor, y enséñanos la importancia de la unción tuya sobre nuestra cabeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos al verso 5. La semana pasada hablamos acerca de la primera parte, que es aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hablamos acerca de que el Señor prepara para nosotros un banquete después de el largo camino, como pasaba con las ovejas, y allí, aunque los angustiadores, póngale el nombre que quiera, problemas, enfermedades, enemigos, lo que quiera, póngale el nombre, lo que usted quiera. Aunque los angustiadores están alrededor, no pueden tocarte, porque estás bajo la protección de Dios. El problema es este, y eso hablamos la semana pasada, que a veces estamos tan enfocados en los problemas que nos perdemos la oportunidad de tener comunión con Dios. Eso es lo peor. Y eso es lo peor que nos pueden hacer los angustiadores realmente. Ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a dividir esa siguiente parte en dos. Porque la siguiente parte es: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto va unido, pero por asunto de tiempo solo vamos a ver hoy la primera de esas dos, que es unges mi cabeza con aceite. Muy bien, para entender un poco más a qué se refiere, veamos cómo lo traducen las diferentes versiones. Las versiones más modernas, como Dios habla hoy, dice: has vertido perfume en mi cabeza. La Reina Valera 60 dice: unges mi cabeza con aceite. Pero esta versión más moderna dice: has vertido perfume en mi cabeza. ¿Por qué dice perfume? Lo vamos a ver en un momento.
La Nueva Biblia Viva dice, me recibes como invitado tuyo. Y aquí está hablando del pastor como un anfitrión de las ovejas. Y dice, ungiendo con perfume, dice, mi cabeza. La Nueva Traducción Viviente dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Y la traducción en lenguaje actual, que es una traducción dinámica, lo pone así: tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Ahora, esas palabras, unges mi cabeza con aceite, esto yo no soy experto en esto, pero necesitamos hablarlo. Son 3 palabras en hebreo. Son Dishanta, Ba, Shemen, Roshi. Quiero centrarme en la palabra Ba, Shemen. Ba quiere decir mi, perdón, con, Shemen es aceite. Dishanta es unges mi cabeza con aceite, pero en hebreo diría unges con aceite mi cabeza. Pero no entremos más ahí. Lo que quiero llamar su atención es esta palabra, shemen. Shemen en hebreo es aceite, bálsamo, perfume o ungüento. Por eso es que las otras versiones dicen, has ungido con perfume mi cabeza. El aceite ha sido usado por muchísimos siglos con muchos propósitos especiales. El aceite era la base y todavía hay muchos perfumes, señoritas, señoras que usan perfumes. Muchos de los aceites que ustedes usan, la base es aceite. Era realmente el aceite de oliva. No se usa tanto para perfumería, ahora entiendo yo. Pero el aceite es la base para muchas cosas. Base para perfumes, para medicinas, para insecticidas también. Y ese también era el uso en esa época. Ahora, la pregunta es ¿por qué David combina en este versículo, unges mi cabeza con aceite y lo une con el vino? Porque dice, mi copa está rebosando. ¿Por qué lo hace? Vamos al Salmo 104, 14 y 15, dice así. Tú, está hablando de Dios, haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. Está hablando de la provisión de Dios. Y dice en el verso 15, el vino que alegra el corazón. El vino es un símbolo en la Biblia del gozo de Dios. El vino que alegra el corazón humano, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. David está hablando aquí de provisión de Dios. El vino, que es un símbolo de gozo, el aceite, cuando dice que hace brillar el rostro, es porque se ungían el rostro, se ungían la cabeza y el aceite caía por el rostro y se ungían para refrescarse, se ungían a los aceites perfumados para oler rico. Y cuando dice brillar el rostro, está hablando precisamente de eso. La Biblia nos habla de la multiplicación, de varios milagros de multiplicación. No se nos olvide el de los panes y los peces de Jesús, pero también habla de multiplicación de aceite. ¿Se acuerda usted? Aquella mujer, una viuda, que llegó con el profeta Eliseo porque no tenía nada en su casa, y Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, nada, solo un poco de aceite, era todo lo que tenía. Y Eliseo le dijo, pide jarras prestadas y después llena con el aceite que tienes todas las jarras y lo vendes. Fue un milagro porque esta mujer llenó a saber cuántas jarras y con eso pudo pagar la deuda que tenía y vivir tranquila. Pero también la Biblia habla acerca del profeta Elías cuando llegó a Sarepta y Dios lo llevó con una viuda y le dijo que él había preparado a la viuda para que le diera de comer. Pero la viuda le dijo, no tengo nada más que un poco de harina y un poco de aceite. Voy a hacer esta última comida para mi hijo y yo y nos morimos. Eso fue lo que ella dijo. Pero Eliseo le dijo, dice el Señor que no va a faltar ni la harina ni el aceite. El aceite es central ahí y sabemos la historia. Ahora, en la Biblia hay varios elementos que se usan como símbolos del Espíritu Santo y uno de ellos es el aceite. Por ejemplo, también, ustedes se acuerdan, en el bautismo de Jesús
bajó una paloma, el Espíritu Santo como paloma. Por eso en algunos lugares se utiliza una paloma como el símbolo del Espíritu Santo. Quiero decir algo, no quiere decir que la paloma es divina y que la paloma hay que adorarla porque es el Espíritu Santo. No, es un símbolo, simboliza al Espíritu Santo. También el fuego simboliza al Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo, hablando del bautismo que él hacía, dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, y él los bautizará a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Porque el fuego también es un símbolo del Espíritu Santo, igual que el agua. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. El Espíritu Santo. El viento también. El Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu, la palabra que se utiliza, quiere decir viento. Jesús también dijo, hablando con Nicodemo, le dijo: el viento solo lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Muy bien. Importante. Cuando está hablando en muchas ocasiones en la Biblia del aceite, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, volvamos a nuestro pasaje. Unges mi cabeza con aceite. Y ahí empezamos a conectar las cosas. 1 Samuel 16:13. Dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Samuel, el profeta, ungió a David. Ahora, nosotros cuando ungimos a alguien, generalmente ahora se pone un poco de aceite en la mano y se pone sobre la persona. No se hacía así. Aquí dice: tomó el cuerno de aceite y ungió al joven. El cuerno era el cuerno de los carneros. No sé si usted tal vez alguna vez ha visto una foto o ha visto un shofar. Los shofar son trompetas que se usaban en el Antiguo Testamento y son muy grandes. Esos son los cuernos de carnero. Pero esos cuernos también servían cubrían una de las partes y echaban aceite. Imagínense cuánto aceite cabe ahí. Y entonces, cuando ungían a alguien, derramaban completamente el aceite. No era un poquito, lo cubrían de aceite. Por eso también dice la Biblia que la unción de Dios es como el aceite que cae en la cabeza de Aarón, baja por sus barbas y llega a la vestidura. ¿Cómo caería si fuera poquito? Es abundante. Pero quiero llamar su atención a esto. Samuel ungió a David. Y entonces dice el versículo 13 que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. ¿Quiere decir que el aceite tiene una propiedad mágica? No. Sino quiere decir, porque la Biblia es muy gráfica, Dios es muy gráfico, que lo que Dios quería era representar que en el momento que fue ungido, el Espíritu Santo también vino. Lucas 4:18. Dice la Biblia: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Jesús. Y es una referencia a Isaías 61:1. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo? ¿Por qué decía eso? Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Era la misión de Jesús: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando fue ungido Jesús, el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahí habría más que explicar, pero lo que quiero resaltar es eso. El Espíritu Santo, o uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia, es el aceite. Ahora, Jesús nos explica esto y David usa esta frase: unges mi cabeza con aceite. ¿A qué se estaba refiriendo David? ¿A qué se estaba refiriendo David? Para entenderlo, vamos primero a entender cómo usaban los pastores el aceite. Recordemos que David está hablando de ovejas y cuando él dice: unges mi cabeza con aceite, él estaba pensando en ovejas. Ahora, ¿cómo lo usaban? Primero, se usaba como repelente contra insectos y parásitos. Eso para nosotros es un poco raro en nuestra época porque
Si usted quiere combatir insectos o parásitos, si está enfermo, pues toma medicina, y si son algún otro tipo de insectos, usa un insecticida químico y así funciona. Pero en esa época no, se usaba aceite. Los pastores mezclaban aceite con otras sustancias y lo untaban sobre la cabeza. O hacían mezclas, por ejemplo, aceite, azufre y alquitrán para poder repeler a los insectos y parásitos. Y aquí es interesante. Yo les iba a poner unas fotos ahí, pero de verdad que no son muy agradables. Pero déjenme hablar. El insecto más molesto para las ovejas es la mosca nasal. Imagínense por qué se llama nasal. Se llama así porque las moscas, son unas moscas azulitas, se acercan a las ovejas, primero están pululando alrededor de ellas y cuando logran acercarse, buscan la nariz porque es en la nariz donde ellas ponen sus huevitos. La mucosa de la nariz es el lugar ideal, perfecto para esos animalitos. Cuando logran poner los huevos, con las horas empieza a surgir la larva. Y cuando la larva ya se hace más grande, entonces empieza a moverse hacia adentro de la oveja. Imagínense, no es solamente una larva, sino son muchísimas larvas puestas en la nariz de la oveja, y las larvas empiezan a subir por todo el canal nasal porque quieren llegar a la cabeza. Se instalan en la cabeza y empiezan a alimentarse y a crecer, pero en el proceso van horadando, van comiendo, taladrando la cabeza de la oveja. Las ovejas se pueden volver locas, literalmente. Las ovejas, en su afán de quitarse ese dolor, empiezan a arrastrarse, se golpean la cabeza contra el suelo, contra las piedras, se golpean la cabeza contra los árboles, sufren, lloran, no pueden estar tranquilas porque las larvas están atacando su cabeza. En algunos casos las ovejas hasta llegan a matarse. Se matan a golpes o por estar tratando de quitarse ese dolor, se acercan a un precipicio y se caen y se mueren. O sea, es terrible para las ovejas. Los buenos pastores sabían eso y entonces tenían que estar preparados para que las ovejas no sufrieran eso. Las que no se morían podían quedarse ciegas. Por eso era tan importante para los pastores estar atentos. Lo que hacían entonces es que hacían una mezcla de aceite con otras cosas y lo ponían sobre la cabeza y en la parte cerca de la nariz de las ovejas, y eso repelía a esas moscas. Y entonces hay un libro que nos ha servido de mucha referencia en todo este tema, que es escrito por un pastor que también fue pastor de ovejas, y él dice: cuando le aplicaba este remedio a mis ovejas era increíble. Después de que estaban todas alteradas porque estaban tratando de que no se les acercaran las ovejitas, las mosquitas, o ya tenían algunos huevecillos y les ponían la medicina, las ovejas estaban tranquilas porque las moscas ya no se les acercaban. Recordemos que nosotros tenemos más parecido con las ovejas que el que nos gustaría tener. Ahora, espiritualmente, las moscas y los parásitos están relacionados con factores externos que tratan de adentrarse en nuestra mente y establecerse en ella. Así como las larvas van buscando la cabeza de la oveja, hay ideas, hay opresiones, hay circunstancias que nos atacan y el ataque es en nuestra mente. Y tratan de insertarse en ellas. ¿Para qué? Para atormentarnos, controlarnos, estorbarnos y finalmente destruirnos. Eso es lo que pretende. Muchas cosas están instigadas por el mismo infierno, aunque muchas circunstancias nosotros les damos más importancia de la debida y nos quitan a nosotros la tranquilidad, y es como esos parásitos que están ahí. ¿O no le ha pasado que de repente usted en la noche está acostado, se da vuelta para acá, se da vuelta para el otro lado, se da vuelta, se sienta, se pone de boca abajo, se levanta, toma agua, está un rato leyendo, lee la Biblia, canta un par de cantos, se acuesta y no puede dormir?
Es como las ovejas. Eso es lo mismo. Ahora, esto es importante. Nosotros dejamos entrar eso a nuestra cabeza. Somos nosotros. Mire, últimamente ha habido mucho, con el auge de la tecnología, hay muchas formas de que los delincuentes quieren robar información o robarnos nuestras cosas. Y una que se ha puesto muy de moda es que de repente le mandan al celular un mensaje diciendo muchas cosas y le dicen, dé clic aquí o en el correo electrónico del banco. Necesitamos que nos dé esta información porque tenemos un problema y entonces dele clic, haga clic en este enlace. La recomendación es nunca lo haga porque si usted lo hace, no pasa nada. Que usted mire. Pero en realidad lo que está haciendo es instalando en su teléfono o en su computadora un virus, déjeme decirlo de esa manera, un virus, un software malicioso que le puede robar su información y le pueden arruinar la vida. Es lo mismo. Cuando nosotros dejamos que esas cosas entren a nuestra cabeza, nosotros estamos dando permiso para que funcionen y para que nos hagan daño. El diablo está constantemente tratando de no enfocarse, está tratando constantemente de afectarnos. Y eso dice 2 Corintios 10, versos 3 y 5. Dice Pablo, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Es una batalla diferente. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y destruimos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y esto es en nuestra mente, mis amigos. Pero vamos por partes. ¿Cuáles son las fortalezas? Las fortalezas son argumentos diabólicos que se generan en nuestra mente. Son razonamientos que quieren demostrar, refutar o justificar algo. Por ejemplo, me duele el costado izquierdo y de repente viene alguien y te pregunta, ¿y qué te pasa? Me duele por aquí. Ah, sí, mi tío le dolía ahí, como a los 3 días se murió. ¿No le han dicho eso? Yo no sé si la gente por buena onda o qué, pero... Y entonces, ¿qué pasa con usted? No se me quita. ¿Y si me muero? ¿Se da cuenta? No pasó nada. Pero esas palabras entraron a su corazón, a su mente y se puede volver una fortaleza. Y usted de repente va a decir, no, yo me voy a morir porque me duele aquí. Y no tiene nada, es indigestión o qué sé yo. Son fortalezas y esas son cosas muy simples, pero pueden ser cosas muchísimo más serias, como por ejemplo, no vales nada. Esas palabras vienen del infierno. Y entonces usted va al banco y ni siquiera le hacen caso porque hay mucha gente. ¿Y qué pasa? Ese pensamiento vuelve, no vales nada, por eso no te hacen caso en el banco. Usted llega a su casa, hola, buenas tardes, y como todos están ocupados por alguna razón, no lo escucharon. ¿Y qué pasa con usted? No vales nada, por eso no te contestan. Y eso se instala más en su cabeza y eso empieza a dañar su cabeza. Porque nuestra lucha no es contra las personas, mis amigos. Nuestra lucha es una lucha espiritual y se lleva a cabo en nuestra mente. Pero no solo son fortalezas, sino también Pablo dice toda altivez. La altivez son falsos, o podríamos decir que son falso conocimiento que se quiere alzar sobre lo que Dios ha dicho. Y tal vez el mejor ejemplo ahí, cuando la serpiente se acerca a Eva y le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del huerto. Y Eva dice, no, nos dijo que no que comamos de cualquiera, pero de aquel árbol nos dijo que no, porque si lo comemos moriremos. Y la serpiente, ¿qué le dijo? No es cierto, no van a morir. ¿Se da cuenta? Lo que la serpiente está diciendo es, te engañaron. Yo sí te voy a dar la verdad es no te vas a morir. Y entonces eso es altivez. ¿Por qué? Porque esa es la arrogancia de yo sé más que Dios. ¿Y qué pasó con Eva? Conocemos la historia. Y hay un montón de pensamientos de ese tipo que nosotros dejamos entrar en nuestra cabeza y que
nos empiezan a afectar y nos empiezan a destruir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. De eso se trata, pensamientos. No debemos dejar que esos argumentos se arraiguen en nuestra mente, sino debemos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Si Eva hubiera dicho, tú decís que no nos vamos a morir, a la serpiente, pero sí nos vamos a morir porque Dios dijo, las cosas hubieran sido diferentes. Cuando nosotros ponemos a Dios en su lugar, cuando permitimos que sea su palabra y no nuestras ideas o las ideas que el enemigo mismo trata de implantar en nuestra cabeza, las que hacen o dan fruto en nuestra mente. Mire, es así como las larvas de la mosca nasal tratan de establecer su morada en la cabeza, porque eso hacen, viven en la cabeza de la oveja, van tratando de llegar a donde se van a quedar y ahí se quedan. Así son esos pensamientos, así son esos argumentos que se van metiendo en nuestra mente, porque lo que el diablo quiere es inutilizarnos. Si nosotros pensamos que yo tengo derecho a que todo el mundo me diga que yo soy el mejor y que yo hago las cosas bien y alguien no lo hace y yo me enojo y entonces yo empiezo me aparto de este hermano y después el otro hermano me dice lo mismo y yo digo no, en esa iglesia no sirve. Y yo me voy a otra iglesia y ¿qué va a pasar? Lo mismo, porque el problema no es la gente, el problema está aquí. Cuando nosotros dejamos que sean los pensamientos del diablo los que nosotros manejamos en nuestra cabeza, estamos en peligro. Y quiero recalcar esto: las acechanzas del diablo suceden en la mente. Las acechanzas del diablo suceden en la mente. Eso de andar echando demonios por todos lados, miren, los demonios existen, sí existen, claro que sí existen. ¿Nos quieren atacar? Por supuesto que sí. No pueden, pero si pudieran lo harían. Pero creo que es más peligroso que andar viendo demonios por todos lados, es dejar que muchas cosas se metan a nuestra mente que no deberían estar ahí. Efesios 6:13 al 17 dice Pablo: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. No está diciendo si llega, dice cuando llegue el día malo. Y esto hay que volverlo a decir. No es si te va a ir mal en algún momento, la cosa es cuándo te va a ir mal. Porque a todos nos va a ir mal. Jesús dijo, en el mundo siempre van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Pero de que llega, llega. Entonces Pablo nos dice, para cuando llegue ese día, entonces dice, verso 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno o dardos del maligno, dice otra versión. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿a dónde están dirigidos esos dardos del enemigo? Mis amigos, a la mente. Ahí están dirigidos. Por eso todo ese montón de ideologías que hay hoy, todas lo que quieren es que nosotros pensemos diferente, porque si pensamos diferente, cambiamos nuestra forma de vivir. Por eso es tan importante entenderlo. Son pensamientos no solo que cambian nuestra forma de ver a Dios y al mundo, sino también son aquellos pensamientos pesimistas. ¿No le ha pasado a usted que de repente se levanta y todo es feo? Está gris, hay frío, el café está amargo, el pancito está tieso, el bus va lleno, llega al trabajo y todo el mundo está de mal humor. ¿No será que usted es el que está así? ¿No le ha pasado eso? ¿Usted cree que eso es normal y eso es natural y que todo el mundo lo pasa? No necesariamente. Esos pensamientos de desánimo, esos temores que te paralizan, la depresión que llega sobre ti, aún los pensamientos suicidas, son los ataques o los dardos de fuego del maligno. Y Pablo dice, pónganse toda la armadura, pero quiero centrarme en esto.
en el casco de la salvación. ¿Qué protege el casco? La cabeza. Y dice el casco de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar algo, mis amigos. Nosotros somos salvos por Cristo. Nosotros somos salvos por Cristo. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que de repente empieza a pensar, ¿y si me muero, será que me voy al cielo o al infierno? Nunca lo he pensado. Yo sí. ¿Cuál es la respuesta? Yo soy salvo en Cristo. ¿Qué estoy haciendo? Viene el pensamiento y yo pongo el casco de la salvación y digo, no, el Señor me salvó, yo soy hijo de Dios. Sí, pero esto, no importa, yo soy salvo en Cristo porque estoy en Cristo, Él me salvó. Sí, pero yo soy salvo, se está protegiendo. Y también habla del escudo de la fe, y esto es interesante. ¿Por qué? Porque el escudo se ungía. Isaías 21:5 dice, levantaos, oh príncipes, ¿qué? Ungid el escudo. ¿Por qué se ungía el escudo? Los escudos en esa época estaban hechos de madera, cubiertos con cuero. ¿Por qué los recubrían con cuero? Porque cuando se usaban las flechas encendidas en un escudo de fuego, obviamente se encendía el escudo y no servía. Entonces, para darle más dureza y evitar que las flechas con fuego se clavaran en el escudo, se ponía cuero. Pero no bastaba con poner cuero, había que ungirlo con aceite, lo untaban con aceite. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda? Tal vez somos los hombres los que más hemos visto boxeo alguna vez. Bueno, aunque a vos te gusta. Pero si usted se acuerda, a los boxeadores cuando ya están golpeados les echan una pomada o un ungüento. ¿Para qué? Para que el golpe resbale y evitar un golpe peor. Es la misma idea. Se echaba el aceite en el escudo y cuando venían los golpes, el golpe resbalaba. Cuando venían las flechas resbalaban, no entraban. Entonces, si no se ungían los escudos, el soldado estaba a merced de su enemigo. Ahora, el escudo, dice Pablo, es el escudo de la fe. Mis amigos, nosotros necesitamos ungir nuestra fe con el Espíritu Santo. Y quiero decir algo, no se trata de saber mucho, se trata de conocer la palabra, sí, pero de pedirle al Espíritu Santo que llene nuestro corazón. La unción del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. Y en la medida que nosotros caminamos en la verdad de la palabra y con la llenura del Espíritu Santo, entonces nos volvemos en esos cristianos que están listos para enfrentarse al día malo y después del día malo todavía quedar de pie. Golpeados tal vez, pero de pie. Por eso es tan importante. Nuestra fe debe ser alimentada por el Espíritu Santo. Pero ¿para qué más se usaba el aceite? Se usaba también para erradicar o para destruir las plagas. La principal plaga de las ovejas es la roña. La roña es una especie de sarna. Usted ha visto algunos perritos, de repente les da sarna, se les cae el pelito y la piel se les pone viva, bien fea y es muy doloroso. Algunas personas también les puede dar sarna. Ahora, ¿a qué se refiere? Porque aunque David está hablando de ovejas, pero eso es algo que a nosotros también nos pasa. Ahora, físicamente le pasó a alguien, Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y Dios le había dado permiso e hirió a Job. ¿Con qué? Con una sarna maligna. Y todavía el escritor de ese libro agrega el adjetivo maligno, como que no fuera suficientemente malo la sarna, una sarna maligna. Y dice desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Todito estaba lleno de eso. Y dice la Biblia, si usted ha leído el libro de Job, que él usaba un cántaro quebrado, un tiesto quebrado, y con eso se rascaba. Pero no podía dormir, ni de día ni de noche, por la comezón que eso le causaba. Debe haber sido horrible para él. Para las ovejas también es horrible, porque las ovejas se les pega esto
y entonces se les cae la lana y esto empieza a avanzar y las puede llenar totalmente. ¿Qué hace el pastor? Utiliza aceite, y el aceite con otras especies que utilizaban ellos, lo ponía sobre las ovejitas y empezaban entonces a sanar porque combatía esa roña, esa plaga. Ahora, espiritualmente, pensémoslo de esta forma. Las roñas son todas aquellas cosas que no nos dejan funcionar bien. Hay muchas cosas que no nos dejan funcionar como Dios quiere. No nos dejan descansar, nos atormentan constantemente. Por ejemplo, hay traumas que todos tenemos de alguna manera. Principalmente se desarrollan cuando eres niño. Por eso para los papás es tan importante que seamos lo más cuidadosos cuando instruimos a nuestros hijos, que nos vayamos a la palabra de Dios y en base a ella podamos nosotros instruir a nuestros hijos para no causar heridas que con el tiempo se conviertan en traumas. Esos traumas pueden llegar a ser opresivos, opresiones emocionales, que puedes tú llegar a ser un adulto teniendo temor a que la gente te juzgue o a no dar la talla porque cuando tú eras pequeño te exigían más de lo que tú podías hacer y te insultaban o te trataban mal y tú quedaste en tu corazón herido y cuando llegas al trabajo eres el mejor de todos, pero nunca te vas a sentir contento porque sientes que siempre hay algo más que hacer, que hay algo más que demostrar. Estos son traumas emocionales y quiero decirle, Dios no te da eso. Dios no pone eso en tu corazón. Eso es algo que el enemigo instaló en tu corazón, probablemente sin que tú te dieras cuenta y sin que tú quisieras, por supuesto. Pero eso causa un dolor y puede causar una vida entera de angustia, de ansiedad, de pensamientos agobiantes. El pensar que nunca das la talla y que la gente no te quiere porque no eres el mejor. Y esas cosas que el enemigo pone ahí son como esa roña, esa sarna maligna, pero en nuestra mente, porque recordemos que el diablo ataca nuestra mente. El diablo no te agarra. Dice, Jesús le dijo a Pedro, el diablo te pidió para zarandearte. Pero no es que el diablo iba a llegar, y recordemos que es un espíritu, no iba a llegar y agarrar a Pedro y lo iba a agarrar así, pero en su mente y su corazón hizo eso. Cuando él traicionó a Jesús, imagínense cómo se sintió. Y eso es lo que el diablo hace. Por eso David dice, unge mi cabeza con aceite, porque si no la unges, la roña llega a mi cabeza, llega a mi corazón y me va a destruir. Hay opresiones espirituales también, opresiones de desánimo, de descalificación, de oposición. Y es algo que no tiene que ver con tu pasado, no es algo que tiene que ver con tu vida emocional, sino tiene que ver con algo externo. Y ese es el diablo mismo. El diablo no nos puede, yo creo esto, el diablo no nos puede poseer a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a entrar el diablo a morar en mí si el Espíritu Santo está en mí? No, punto. Yo no creo eso. Ahora, lo que sí puede hacer, y créame que se esfuerza por hacerlo, es estar lo más cerca posible. A veces nosotros lo dejamos acercarse más de la cuenta. Y entonces, alrededor empezar a oprimir, y nosotros sentimos algo terrible. ¿Qué necesitamos? Levantar nuestras manos al cielo y decir, unge mi cabeza con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la solución para esos problemas. Esa sarna también es pecado. El pecado es una infección maligna. De hecho, Isaías 53 dice, ese no está ahí. Gracias, Nelson. Isaías 53 dice que el cordero fue presentado, llevado al matadero y por su llaga fuimos nosotros curados. Y no se está refiriendo a enfermedades físicas. No es eso, porque no es lo peor que a la humanidad le pasa.
Por supuesto que Dios es sanador, sí, Él sana al que quiere sanar. Hay quienes no lo sana porque Dios decide eso. Y esa es la realidad. Y es lo que la Biblia enseña. Pero como nosotros no sabemos si sí o no, ¿cuál es nuestra obligación? Orar y pedirle a Dios. Pero ese pasaje de Isaías 53:6 no está hablando de sanidad física. Está hablando de lo peor, de esa roña maligna que nos puede llevar al infierno, el pecado. El Cordero de Dios Jesús murió por nuestro pecado y esa roña maligna se fue de nosotros y fuimos liberados totalmente de ella. Ya no nos lleva a la muerte, al pecado, perdón, al infierno, aunque todavía la llevamos encima. Y eso es lo que Pablo le llama naturaleza pecaminosa. Entonces, esa roña son esas cosas que no te dejan funcionar como Dios quiere. Son esas cosas que no te dejan funcionar como Dios quiere. Yo me acuerdo que alguna vez yo, cuando era jovencito, tenía, no sé, 12, 13 años, escuché en una lección hablar sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Y yo no lo entendí en su momento. Y pensé que todo había terminado ahí, bueno, oí eso, aprendí eso y se acabó. Pero unas semanas más tarde empecé a sentir una angustia en mi corazón, porque dije, ¿y si yo he cometido ese pecado? ¿Y si yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Es el único pecado que no tiene salvación. ¿Qué quiere decir? Automáticamente descalificación eterna. Y me da una angustia pensar en eso. Y me acuerdo que hablé con mi pastor, le conté, y entonces él me explicó lo que realmente es. Y también me llevó al pasaje de Pablo, donde dice que el Espíritu Santo pone en nuestro espíritu el testimonio que somos hijos de Dios. Y me hizo esta pregunta: ¿vos crees que sos hijo de Dios? Sí. Pero es que yo no quiero blasfemar contra el Espíritu y perder la salvación. Mira, vos tenés el testimonio en del Espíritu Santo en tu corazón que sos hijo de Dios, sos hijo de Dios. El yelmo de la salvación. Pero ¿y si cometo ese pecado? ¿Y si blasfemo contra el Espíritu Santo? No te preocupes, me dijo. Porque el Espíritu Santo está en ti. Y el Espíritu Santo te guarda hasta el final. Eso no es problema para ti. Lo que sí es problema es dejar entrar esos pensamientos en tu cabeza. Eso para mí fue liberador y nunca más volví a pensar en ese asunto. Nunca más. Pero fue durante un tiempo algo terrible para mí. Sufrí mucho. Sufrí mucho por eso. Esa es esa roña que se acerca y que se pega. Ahora, ¿cómo se acaba esa roña? Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Si tú estás sufriendo algún tipo de acoso de parte del diablo y estás desesperado por ella, esta palabra es para ti. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz. Está hablando del yugo sobre el cuello. Y oiga, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo que está diciendo es cuando sean ungidos por el Espíritu Santo. Y eso es una referencia exacta a la salvación. Cuando sean ungidos por el Espíritu Santo, eso que los esclaviza se va a pudrir, se acaba. Si usted es hijo de Dios, usted no tiene que vivir con eso, porque el Espíritu de Dios está sobre usted y usted puede ser libre de eso. Pero hay algo más. ¿Cómo se le pega la roña a las ovejas? Nosotros estamos acostumbrados ahora a hablar mucho de virus, ¿no? Los virus están en el aire, los virus están en ciertos elementos, y uno toca algo y se lleva las manos a la boca, y si no se lava las manos, o en el aire pescamos algún virus y nos enfermamos. No es así con la roña de las ovejas. ¿Sabe cómo se transmite? Por toque personal. Las ovejas acostumbran tocarse la cabeza por cariño, no solo por pelea. Por cariño se acercan y se topetean. Y si una oveja enferma toca a otra, ¿qué pasa? Se contagia.
Y si esa toca a otra, y a otras 3, y a otras 5, todo un rebaño se puede contagiar. ¿Por qué? Porque las ovejas se tocan. No es casualidad que Pablo dijo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Porque finalmente, con quien nosotros nos juntamos, finalmente termina por transmitirnos su forma de pensar, su forma de actuar, y eso es como una roña que no se quita, a menos que sea el Señor obrando en nuestro corazón y que lo quite. Pero, ¿hay necesidad que eso pase? No. En realidad nosotros deberíamos ser selectivos con quien tenemos esa comunión más íntima. Yo les animo a que pensemos en todas las personas con quienes nos relacionamos y pensemos en el fruto de esa persona. ¿Son los frutos de esta persona frutos de Dios, sí o no? No podemos saber qué hay en el corazón. Ni trate ni invente nada, eso es pecado. Pero sí, usted sí puede ver la conducta, es el fruto. La conducta de esta persona, el fruto de esta persona, ¿es un fruto de Dios, sí o no? No, apártese. No, pero es que es mi amigo de toda la vida, apártese. No, pero es que yo lo quiero mucho y me ha apoyado mucho, sí, pero apártese. Ahora, si lo que usted quiere es tener roña y sufrir, quédese ahí. Así funciona. Por eso es tan importante escoger a las personas con quienes nosotros tenemos una amistad cercana. Por supuesto, no quiere decir que vamos a hacer de menos a todo el mundo y no hablamos con nadie. Estoy hablando de aquellas personas con las cuales tenemos relación, con las cuales disfrutamos pasar el tiempo, con quienes salimos, con quienes platicamos cosas profundas, con quienes compartimos de la vida. Pero si esas personas te están llevando por el camino incorrecto, mucho cuidado. Son roña. Y perdóneme, suena bien feo, pero es la realidad. Pablo lo dijo así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero quiero resaltar esto: no se amolden al mundo actual. O en otras palabras, no se amolden a la roña. El espíritu del mundo, o sea, la actitud del mundo es así, roñosa, es maligna. Y si nosotros nos asociamos con ella, finalmente vamos a ser igual. ¿Qué tenemos que hacer? Renueven su mente. Dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Otra vez se da cuenta. Porque el campo de batalla del cristiano está en la mente. Aquí está, en nuestra mente está el campo de batalla. Filipenses 4:8, Pablo nos dice: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Y quiero decir algo: el teléfono o los dispositivos tecnológicos actuales son una gran bendición, sí, pero también pueden ser la principal fuente de contaminación para tu corazón. Ten mucho cuidado con lo que ves, mucho cuidado con lo que ves, mucho cuidado. Y aún tú podrías decir, sí, pero es que lo que yo miro son solo consejos cristianos, yo miro algunos consejos de creyentes dando un consejo o una alabanza, pero si tú dedicas más tiempo a lo que hay en tu teléfono que a la persona que tienes al lado, sea tu esposa, tus hijos o tus amigos, eso es roña, mis amigos. Eso es roña. No puede ser que vivamos en la época de mayor facilidad de comunicación y seamos la generación más desconectada uno de otro. Eso es precisamente sarna maligna. Librémonos de eso. Ahora, si nosotros dejamos que todo eso entre en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros estamos dejándonos engañar. No, pastor, yo no escojo eso. Yo
dejo que mi corazón me dirija. Uy, yo no. Mi corazón es peor que todos. Ese es el peor de todos. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. Y dice, no tiene remedio. Y eso le escribió Jeremías, palabras de Dios. Y dijo Dios, ¿quién conoce el corazón humano? Nadie, ni siquiera usted. Solo Dios que escudriña los corazones. Por eso no se confíen en su corazón, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque los pensamientos vienen del corazón. Eso dice la Biblia. Y si mi corazón engañoso me dirige a mí, estoy perdido. Si mi corazón orgulloso me dirige a mí, como Richard nos enseñó la vez pasada, el orgullo terrible, que uno dice, yo no soy orgulloso, pero en realidad todos caemos ahí. Si yo dejo que mi corazón orgulloso me guíe, me estoy yendo a meter yo mismo al problema. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos. ¿Para qué se usaba? ¿Para qué usaban los pastores el aceite? Lo usaban para sanar enfermedades, heridas y enfermedades. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la coronilla, desde aquí hasta el final, no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Y Dios está hablando del pecado. Una persona que no tiene a Cristo, que no ha sido limpiada por la sangre de Cristo, es eso. No le queda nada sano. ¿Y qué necesita? Ser aliviado con aceite. Porque para esa herida que no has logrado sanar, solo hay una solución: el Espíritu Santo. Hay heridas en tu corazón que están ahí. Y tú has luchado por años tal vez para solucionarlo y no se puede. Has buscado todos los medios materiales, naturales, y no se puede. El Espíritu Santo sí puede hacerlo. Y no solo eso, sí quiere hacerlo. Y aún nosotros como cristianos podemos tener ese tipo de heridas en nuestro corazón. Ezequiel 16:9 dice Dios, hablando de Jerusalén, que la compara con una esposa infiel: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. ¿Para qué? Para sanar. De hecho, cuando Jesús contó la historia del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, ¿se acuerda usted que el samaritano recogió a aquel hombre herido y cómo lo sanó? ¿O qué usó para ayudarlo? Vino y aceite. Vino y aceite. El aceite también se usaba para refrescar a las ovejas del calor y del cansancio. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Porque el aceite en un clima como ese, seco y cálido, cuando se derramaba, refrescaba. ¿No le ha pasado a veces a usted que por diferentes circunstancias de la vida termina cansado, pero agotado? Que uno dice, ya no puedo más, estoy molido, decimos, o estoy destruido. Llego a la casa y ni siquiera descansando después de bañarme, después de haber cenado rico, voy a la cama y todavía ahí me siento acabado. Y al día siguiente se levanta y se levanta igual. Lo que necesitamos, mis amigos, es el ungüento del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos refresque y nos fortalezca nuevamente. Ahora, pensemos ya para terminar, ¿cómo se usaba el aceite en la Biblia con las personas? Porque el aceite no solo se usaba por los pastores, ¿cómo se usaba con las personas? Recordemos que venimos de la primera parte del Salmo 23:5, que dice, aderezas mesa delante de mí. Aquí algunos ven un cambio de metáfora, un cambio de analogía. De pastor en los primeros 4 versículos al versículo 5, donde cambia al anfitrión. Porque usted recibe a alguien en su casa y prepara una mesa, usted es un anfitrión. Entonces, ¿para qué servía el aceite? Pensando de esta manera, servía para ungir con aceite la cabeza del invitado.
porque era parte del protocolo de un buen anfitrión. En Lucas 7 se narra que Jesús llegó a la casa de un fariseo, se llamaba Simón, y ahí llegó una mujer que lavó sus pies con lágrimas y los limpió, los secó con sus cabellos y después lo ungió con un perfume. Y aquel fariseo no le habló a Jesús, sino habló con otros para criticarlo y señalarlo y dijo, si este hombre supiera, si realmente fuera profeta, él sabría quién es esta mujer y no dejaría que lo toque. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, alto Simón, yo vine a tu casa y no me lavaste los pies, era la costumbre. Ellos caminaban con sandalias, pero en una tierra polvosa. La mesa no era una mesa como nosotros, sino eran mesas muy bajas, que quiere decir que los pies estaban cerca de la comida. Por eso se lavaban los pies antes de comer, no solo las manos. Y Jesús le dijo, no me lavaste los pies, lo hacían los esclavos, no me lavaste los pies y no ungiste mi cabeza con aceite. Porque el aceite refrescaba, pero también el aceite aromático daba un olor rico. Si usted va a trabajar y su trabajo es al aire libre y en este clima, bueno, ahorita hay un poquitito de viento, pero en un clima caliente, suda y después de un rato de estar ahí, ¿cómo termina? ¿Oliendo rico o más rico? No. Imagínense, va a comer y con un olor así de haber caminado en el desierto. ¿Qué se hacía? Se ungían con aceite. No solo refrescaba, sino el aceite aromático daba un aroma rico. Por eso, otras versiones dicen, unges con perfume mi cabeza. Ahora, ¿por qué lo hacían? Se hacía porque de esta manera el anfitrión le decía al invitado, me alegra que estés en mi casa. Qué bueno que estás en mi casa. Bienvenido. Pero si usted no ungía la cabeza de su invitado, el invitado lo que iba a pensar es, no soy bienvenido, me voy. Por eso, cuando David dice, unges mi cabeza con aceite, primero dice, pones un banquete delante de mí, unges mi cabeza con aceite. Está diciendo, me diste el banquete, pero no solo lo pusiste ahí, me sentí bienvenido. Me sentí bienvenido. No hay nada tan horrible como llegar a un lugar donde no te sientes bienvenido, donde tú sientes que no deberías de estar ahí porque no te sientes a gusto. ¿Qué haces? Lo más pronto posible te vas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos ese tiempo de comunión con Él. ¿Para qué se usaba el aceite en las personas? También se usaba para ungir, como llamamiento y nombramiento de parte de Dios para un cargo de responsabilidad. Y aquí leo rápidamente 1 Reyes 19, 15 y 16. Dios le está hablando al profeta Elías y le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás, se hacía con aceite, a Hazael por rey de Siria. A Jehú lo ungirás, al hijo de Nimsi lo ungirás por rey sobre Israel. Y vas a ungir también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Se ungía a los reyes, los sacerdotes y los profetas. Entonces, cuando la Biblia dice, unges mi cabeza con aceite, es como que Dios dijera, como que David dijera, me estás dando un ministerio. David literalmente rey. Pero nosotros también, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos unge con su presencia, nosotros recibimos un ministerio. Y no crea que un ministerio es estar en un púlpito hablando, o es estar dirigiendo la alabanza, o es hacer ciertas cosas que todo el mundo ve. No solo quienes hacen eso son siervos de Dios o ministros de Dios. Todos nosotros somos siervos de Dios y todos tenemos un ministerio. Jesús, antes de ir al cielo, dijo, por tanto, vayan a todo el mundo y enseñen el evangelio, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Nosotros lo llamamos la gran comisión. ¿Para quién? Para todos.
para todos. Usted y yo somos responsables de compartir con otros del amor de Cristo. Cuando fuimos ungidos por el Señor, también fuimos ungidos para ese ministerio, todos. Ahora, ¿Dios da dones y llama a otras cosas? Sí, pero todos tenemos la responsabilidad. Pero déjeme terminar con esto, porque esto está muy relacionado con todo lo que hemos hablado y tiene que ver con Jesús mismo. Cuando Jesús, la noche antes de ser entregado, o mejor dicho, la noche que fue entregado, fue al jardín que se llama Getsemaní. Conocemos la historia, en el Monte de los Olivos. Getsemaní espiritualmente significa lugar de rendición, eso quiere decir. Ahora, en griego, la palabra es Getsemane, y en hebreo es Gat Shemen. Gat Shemen. ¿Se acuerda que vimos que en el hebreo, cuando David escribió, él dijo, tú unges mi cabeza con shemen, con aceite, y ahora, cuando Jesús está en ese lugar, nos encontramos que ese lugar quiere decir Gat, o en hebreo es Gat Shemen, o Getsemaní. Ahora, ¿qué quiere decir Gat Shemen? Aceite triturado. Aceite triturado, eso quiere decir. Esa palabra gat en hebreo se usaba para referirse a triturar. Se usaba también para cuando se hacía vino. ¿Se acuerda usted? El vino artesanal que hacían, ponían el vino en un recipiente y se metían algunos y empezaban ojalá que bien bañados, se empezaban a hacer el vino, a machacar el vino, porque había que exprimir el vino. Ahora, aquí no es vino, aquí es aceite. Gat Shemen. El mejor aceite es el aceite prensado. Es cuando el fruto del olivo se prensa y se tritura, y en esa presión intensa se saca el mejor aceite. Ahora leamos Lucas 22, 39 al 44. Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y allí se arrodilló y oró y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Versículo 44. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué estaba pasando ahí? Jesús estaba siendo exprimido ahí. Lo que le pasó a Jesús tiene un nombre, un término médico, es hematohidrosis. No tenemos tiempo para explicarlo, es un poquito más complicado, pero básicamente es la rotura o la ruptura de los vasos capilares por una tensión extrema. Cuando hay demasiada tensión, eso puede llegar a pasar. Usted ha visto que hay gente que cuando está muy estresada se le revientan unos vasitos del ojo y se le pone el ojo rojo e inflamado. Es lo mismo, solo que a nivel cutáneo. Entonces la gente empieza a sudar, pero junto con el sudor hay sangre. Y eso solo pasa cuando hay muchísima tensión, demasiada tensión. Ahora, Marcos agrega un detalle más en su evangelio, en esta narración, y son las palabras de Jesús cuando dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Gat Shemen. Jesús fue prensado en ese lugar. Cuando Jesús salió de ahí, dice la Biblia que salió con la cara en alto, directo a la muerte. Él fue prensado en ese lugar, y ese sufrimiento
En ese sufrimiento fue como si el fruto del olivo hubiese sido machacado, prensado, estrujado, y de ahí haya salido el mejor aceite. Y después de eso, cuando Jesús murió, nosotros pudimos recibir al Espíritu Santo. Unges mi cabeza con aceite. Pero algo más. Juan 19, 17 y 18. Y Jesús, él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Gólgota quiere decir cráneo. ¿Y qué es el cráneo? Cabeza. De hecho, en griego se traduce como cranion, de donde viene nuestra palabra cráneo. ¿Dónde fue sacrificado Jesús? Sobre una cabeza, digámoslo de esa manera, sobre un cráneo. Y ahí Jesús fue exprimido y su sangre fue derramada. Y sin duda alguna su sangre cayó al suelo y se derramó sobre ese lugar. El aceite, veámoslo de esta forma, es como si el aceite del Espíritu Santo hubiera sido echado sobre nuestra cabeza, donde el diablo se ocupa en destruir, es el campo de batalla del enemigo, y que allí nosotros hayamos recibido esa unción de parte de Dios. No es casualidad que el monte donde esto pasó se llame cráneo. No es casualidad que el diablo enfatiza su lucha contra nosotros en nuestra mente. Y no es casualidad que en ese lugar llamado cráneo es donde Jesús derramó su sangre para salvarnos. Unges mi cabeza con aceite. La sangre de Cristo fue derramada por nosotros y fuimos liberados de una vez por todas del pecado y de la muerte. Todavía no se ha realizado la total liberación, es cierto. Eso va a llegar cuando estemos delante de la presencia del Señor y resucitemos. Pero ya somos libres. Ya hemos sido ungidos en nuestra cabeza con la sangre de Cristo y con el Espíritu Santo. Cuando sabemos esto, mis queridos amigos, y nos vamos al Salmo 23 y leemos a David diciendo, unges mi cabeza con aceite, entonces todas las cosas tienen sentido. Cuando Él unge nuestra cabeza con su aceite, el aceite del Espíritu Santo, somos liberados de todas esas artimañas diabólicas, de esa sarna maligna. Somos sanados por Cristo. Sobre todo recibimos de su salvación. Y el Salmo 147 dice, oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. ¿Y cuál es el día o cuál ha sido la batalla más grande de toda la historia? El día que Jesús murió. Esa fue la batalla más grande, porque fue la batalla en contra del diablo, de la muerte y del pecado. Y la buena noticia es que nosotros salimos victoriosos por medio de Cristo. Cuando dice, unges mi cabeza con aceite, no es cualquier cosa. Es la garantía de Dios que Él cuida nuestra mente y nuestro corazón y que nosotros no debemos de vivir oprimidos por nada. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Cuando David dice, unges mi cabeza con aceite, es como que dijera, me unges con el Espíritu Santo. O que dijera, tu Espíritu Santo está sobre mí. 1 Corintios 15, 57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y permita que el Espíritu Santo le hable y le muestre la grandeza de esto que pasó cuando usted entregó su vida a Jesús. Cómo Él ungió su cabeza con su aceite. Cómo Él fue triturado hasta la muerte en ese lugar. Y su sangre derramada sobre un lugar que se llama cráneo, que era tierra. Sí, era un lugar físico, tierra. Pero espiritualmente fue como que la sangre de Cristo cayó sobre nuestra cabeza. Y con su sangre, que es representado en la Biblia como el aceite, su unción santa está sobre usted. Es maravilloso lo que Dios ha hecho. Es maravilloso entender cómo Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Cómo Él nos dirige y nos guarda en medio de los peligros más grandes. Y cómo en el momento propicio Él prepara un momento de comunión con nosotros. Y allí unge nuestra cabeza con aceite para recordarnos que para Él es importante esa comunión con nosotros. Para Él es importante que seamos ovejas sanas y limpias. Con esa comprensión, quiero invitarte que juntos cantemos y le digamos al Señor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. aún las ovejas del mejor pastor siempre eran atacadas por las moscas. Y la sarna siempre trataba de entrar en cualquier rebaño, aún en el rebaño del mejor pastor. Nosotros como hijos de Dios, sufrimos lo mismo.
Somos sus hijos, pero hay pensamientos insidiosos del enemigo, hay dolores espirituales, dolores emocionales sobre nosotros que llegan y regresan y nos buscan y están detrás de ahí. El diablo se encarga de que no nos olvidemos de eso y está constantemente molestando, y en algunos casos ni siquiera podemos dormir tranquilos porque no nos dejan en paz. La solución es esta: la unción del Espíritu Santo sobre nuestra cabeza. Quiero pedirte que alces tus manos, cierres tus ojos y oremos. Señor, queremos pedirte que unjas nuestra cabeza con aceite, que unjas nuestra cabeza con tu aceite, con el Espíritu Santo, y que traigas sanidad a aquellos corazones, a aquellas mentes que están atormentadas por pensamientos insidiosos que son como esas moscas tratando de entrar. Señor, ayúdanos para que no los dejemos entrar. Espíritu Santo, cúbrenos, cubre nuestra mente para que no entren y se queden ahí, para que no nos destruyan. Espíritu Santo, te pedimos que tú unjas nuestra cabeza, nuestra mente, para que esa sarna maligna, llámese amargura, pecado, dolores, traumas, no entren o no se establezcan en nuestro corazón. Señor, te pedimos que tú unjas nuestro escudo, el escudo de la fe, que nuestra fe no solo esté afincada en tu palabra verdadera y preciosa, sino también que tú fortalezcas nuestra fe para que los dardos del enemigo no entren a nuestro corazón. Líbranos, Dios. Te pedimos que tu unción sobre nuestra mente nos recuerde siempre que somos tus hijos, que la salvación que nos diste tú, Señor, nos guarda por toda la eternidad, que no hay nada ni nadie que nos va a apartar de ti, Señor. Ponemos nuestra mente, ponemos nuestro corazón, ponemos nuestras necesidades, nuestros retos delante de ti, Señor. Y te pedimos que unjas nuestra cabeza con aceite. Permítenos, Señor, disfrutar de la comunión contigo, y que tú, Espíritu Santo, traigas esa paz que tanto necesitamos. Si hay dolores en tu corazón que nunca han podido sanar, el Espíritu Santo es la solución y Él quiere obrar en ti. Solo debes pedirle al Señor y rendirte a Él, y el Señor cubrirá a tu mente, cubrirá tu corazón y traerá salud en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús. Jesús, gracias, porque tú derramaste tu sangre. Tú derramaste tu sangre y de esta manera nos mostraste cómo al derramarse tu sangre en ese lugar, en ese cráneo, aunque era una tierra realmente, pero cómo espiritualmente tú derramas tu sangre sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Nos limpias, nos proteges, Señor. Ayúdanos a aferrarnos de ti y a no soltarnos nunca de ti. Ayúdanos a disfrutar la comunión contigo y a confiar que como tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Señor, salimos de este lugar agradecidos y también retados a vivir como tú quieres, a dejar que tú obres, Señor, en nuestra mente, a entregarte nuestra mente para que argumentos que que el enemigo ha tratado de plantar en nosotros sean echados fuera. Que todo pensamiento altivo contra el conocimiento, contra tu palabra, no tenga lugar en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Te agradecemos este tiempo y antes de salir, Señor, dejamos nuestras ofrendas y diezmos en el alfolí. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro sustentador, que todo te lo debemos a ti. Reconocemos que no seríamos nada sin ti, y de lo que tú nos das, te damos con un corazón alegre y con un corazón agradecido, para que tu nombre sea honrado y glorificado en esta tierra.
Salimos, Señor, gozosos y agradecidos porque tú estás con nosotros. Y te pedimos tu bendición para cada familia y que esta semana, Señor, tú obres en nosotros y que nos recuerdes, Señor, la necesidad de ser ungidos en nuestra mente por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi querido hermano. Que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Que la gracia del Señor esté sobre ustedes. Amén.